Matemáticas, segunda clase. Aprendizaje esperado. Que el alumno construya y use fórmulas para calcular el perímetro y área de figuras planas. Perímetro. Es la suma de todos los lados de una figura. Área es la medida de la superficie que abarca una figura. Para calcular el área de una figura hay que determinar la cantidad de unidades de superficie que caben en su interior. Cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado utilizamos la fórmula A igual a lado por lado. Y perímetro es lado más lado más lado más lado. Te recuerdo que el cuadrado tiene sus lados iguales. Ejemplo para calcular el área y perímetro de un cuadrado utilizando las fórmulas. Realiza lo siguiente. Tenemos un cuadrado que tiene de medidas 4 de un lado y 4 del otro. Para calcular el área utilizamos la fórmula lado por lado. Después realizamos la sustitución de la fórmula por las cantidades, que es 4 por 4. Y el resultado es un área de 16 cuadrados. Que como vimos en la clase anterior, estamos utilizando el reticulado, pero ahora con medidas, o sea, cantidades. Para calcular el perímetro de un cuadrado, utilizamos la fórmula lado más lado más lado más lado. Siguiente procedimiento es la sustitución, donde vamos a sustituir las letras por los números 4 más 4 más 4 más 4. Que tenemos un resultado de perímetro de 16 unidades. A continuación tenemos la siguiente figura, que es un rectángulo. Si nosotros observamos la figura, dice base está representado con B y altura con H. Entonces, el área de un rectángulo es A igual a base por altura. Y el perímetro se calcula con la fórmula base más altura más altura. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo para calcular el área y perímetro de un rectángulo utilizando las fórmulas, y realiza lo siguiente. Es el mismo procedimiento que utilizamos en el cuadrado. Escribimos la fórmula, que es base por altura. Lo vamos a sustituir utilizando las cantidades. De base tenemos 8 y de altura tenemos 5. Entonces realizamos la multiplicación de 8 por 5 es igual a 40 cuadrados. Ahora, la fórmula para el perímetro del rectángulo es base más la altura más la altura. Sustituimos esto por cantidades. 8 más 5 más 5. Y obtenemos un resultado de perímetro de 26 unidades. Observemos ahora la siguiente figura, que es un triángulo. Nosotros podemos ver en el triángulo lo mismo que vimos en el rectángulo. La base está representada con la letra B y la altura, que es el centro del triángulo, la línea punteada que representa la altura y está representada con la letra H. Entonces, la fórmula del área sería A es igual a base
por altura sobre 2, que es lo mismo si dices base por altura entre 2. En el perímetro es lado más lado más lado. Observemos el siguiente ejemplo. Ejemplo para calcular el área y perímetro de un triángulo utilizando las fórmulas. De igual manera, escribimos la fórmula. A es igual a base por altura sobre 2. La sustituimos, que es A es igual a 2 por 6, que es la altura. Y dividimos, ya que multiplicamos 2 por 6, dividimos esa cantidad entre 2 y nos da un resultado de 6 cuadrados de área. Para el perímetro, escribimos la fórmula del perímetro, que es L más L más L. La sustituimos, 6 más 6 más 2. Y tenemos como resultado del perímetro 14 unidades. Te aclaro que el rectángulo tiene 2 lados iguales y una base diferente. Siguiente figura, rombo. El rombo, como observamos, tiene una diagonal menor y una diagonal mayor. La diagonal mayor la vamos a representar con una D mayúscula y la diagonal menor con una D minúscula. Pero también a su vez vamos a recordar que también vamos a manejar uno de los lados y lo vamos a representar con una L mayúscula. Para calcular el área de un rombo vamos a utilizar la fórmula área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Te recuerdo que la palabra entre 2 es dividir en la cantidad que tengas entre 2. El perímetro se calcula de la siguiente manera, utilizando la fórmula lado más lado más lado más lado. Aquí no vas a tomar en cuenta lo que mide la diagonal menor y la diagonal mayor. Eso solo es para el área. Observemos el ejemplo. Escribimos la fórmula del área, que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Sustituimos la fórmula por las cantidades. Diagonal mayor mide 8. Diagonal menor mide 4. 8 por 4, 32. Y lo que nos dé lo dividimos entre 2. Y nos da un resultado de 16 cuadrados de área. Para calcular el perímetro, escribimos la fórmula. P es igual a L más L más L más L. Te recuerdo que L es el lado. Sustituimos las letras por las cantidades. ¿Cuánto mide nuestro lado de nuestro rombo? 5. Entonces vamos a sumar 4 veces el 5, porque son el número de lados que tiene el rombo. Asimismo, también puedes multiplicar los 5 por 4, porque son obviamente 4 lados iguales. Y nos da como resultado 20 unidades de perímetro. Nota. Recuerda que el rombo tiene 4 lados iguales, por tanto se suman para sacar su perímetro. Actividad 1. Dibuja en tu cuaderno y calcula el área y perímetro de las siguientes figuras, como lo estuvimos trabajando en los ejemplos anteriores. Te recuerdo que debes de dibujar tu figura, ya sea que utilices la medida convencional de los cuadritos, o un tamaño que no sea ni tan pequeño ni tan grande. Pero sí toma en cuenta las cantidades que se te dan de cada una de las figuras al momento de sustituir las fórmulas, ¿sí?
Espero que hayas entendido. Has concluido la segunda clase de matemáticas. Si tuviste alguna duda sobre ello, recuerda anotarlas en el cuaderno de matemáticas para que en el momento que hagamos una videollamada las preguntes y yo con gusto te las podré resolver. Nos vemos. Hasta el próximo video.